Hola family, el día de hoy tenemos video nuevo y vamos a estar hablando sobre el costo de la vida aquí en Cuba. Vamos a ver el salario mínimo que podemos comprar. Sé que es un video que a ustedes les gusta bastante porque yo salgo a comprar cosas. Ahora mismo estamos aquí en Mónaco y vamos a ir a unas cuantas ventas de garaje que están vendiendo ropa. Voy a pedir algunas comidas por WhatsApp para que vean cómo es que pedimos la comida, cómo podemos comprarla mediante estas personas que las venden particular. Se los voy a estar explicando más adelante. También vamos a estar visitando un restaurante en El Vedado que se llama El Vampirito, que tiene muy buena recomendación en Facebook, para que vean con una sola salida cuánto dinero se gasta. Y esto, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer solo en un día. Imagínense si lo tenemos que hacer en un mes. Ahora sí, no me demoro más. ¡Empecemos! Soy pasajero de este mundo herido, nada yo le pido, solo que me deje soñar. Solo soy velero, a merced del viento y en tu suave brisa, naufragando lento. Family, el salario mínimo en Cuba ahora mismo de los jubilados es de 1.528 pesos cubanos, moneda nacional. Eso es equivalente... Todos los carros del mundo pasando ahora aquí. Ese es equivalente a $20. ¿Qué pasa? Nosotros no cobramos en dólares. Por lo tanto, tenemos que comprar ese MLC. Entonces, cada MLC nos cuesta 75 pesos y va subiendo. La semana pasada, cuando revisé, costaba como 77 pesos también. También está el salario mínimo de trabajador, que son 2.100 pesos, que son $28 aproximadamente, y es el mismo proceso. Tenemos que comprar ese dólar a 75. Las ventas de garaje se han puesto muy de moda. Aquí venden cualquier cosa, ya sea nuevo o usado. Lo que más se ve es ropa usada. ¿Qué será esto? Antes con precios bien baratos y ahora no tanto, pero igual mucho más barato que en otros lugares. Estas ventas ya están autorizadas por el gobierno. Se pueden realizar solo los fines de semana, sábado y domingo, y en cualquier horario. No hay que tener licencia ni permiso, solo sacas lo que quieres vender y ya. Los precios pueden variar. Últimamente todo está de 25 pesos a 500, aunque ya hay muchísimas ventas con cosas de más de 1.000 pesos. Ya ahora cualquier lugar que ustedes vean vendiendo ropa, vendiendo cualquier tipo de artículo, ya quieren llamarlo venta de garaje. Pero hay unas que sí, sus precios están mandados. Es demasiado caros y a veces son cosas hasta usadas y las quieren vender como nuevas. Esta es la forma más sencilla, rápida y barata de conseguir ropa aquí en Cuba. Están también las recicladas, las tiendas estatales, pero casi siempre están vacías. Mucha hambre, señora. Lo que sacaron fue dulce nada más. Dulce para la dulcería, ¿no? Pero la cola completa es para el dulce nada más. Para todo, es una Ah, ya. Mira, Tito, tiene que esperar así, porque él anda con el loco en la calle. No sé, olvídate de eso. No puedo estar esperando nada. Él salió con el loco como para la calle. Y ahorita vino ya un tiempo, Ya. ¿De cuánto? de 100 pesos los chiquititos. ¿Y gel para las manos no tiene? No, es para las manos. Ya miré, no me doble la ropa. Contra, no me doble la ropa. Ya miré, mira, me estás aglomerando la ropa así. Pero me la ropa. Nada más que esos ropitos. Pero yo no lo pude, yo no Mira, tengo muchacha, los dos que vienen del mismo tamaño, sí, este me voy a quedar. Ya, nada más que tengo ese. Si te agoto, si te flaco. Pero yo no la he Family, estas son las cositas que compré. Ahora vamos para el Vedado y ahí hay otras ventas de garaje que también posiblemente pase y me compre más cositas, porque estas como que son muy pocas, son como
4 o 5 cositas que ahora mismo se las voy a enseñar para que ya vayan chismeando qué compré. Estuve comprando esta carterita que yo nunca había tenido una de estas y me encanta. Me costó 100 pesos, por aquí abajo le voy a estar dejando el cambio. Lo otro que estuve comprando es esto. Ahora le voy a hacer unas tomas mejores, que ya las deben estar viendo. Esta de aquí, que me encantó, es un monito, no me lo he probado, espero que me sirva. Y si no me sirve, bueno, fatal. Pero bueno, más o menos es mi talla. Yo estoy usando como una SM y me encantó la tela, el color, me debe quedar muy chulo. Con ese monito me regalaron esto de aquí, que trae una crema L'Oreal, trae, ay, esto no sé si es como un champú o una crema también, trae un jabón, trae un cepillo de dientes y trae una pastica, mírenla aquí. Estaba súper bueno. Y esto venía, el monito me costó 200 pesos y esto te lo incluyen de regalo. Y por último, de por ahora, que estuve comprando es este, que sí se lo firmé cuando lo estaba comprando. Miren qué cosa más linda, me encantó. Esto lo voy a picar como este pullover que tengo. Esto que tengo aquí puesto, este pullover no era así. Este pullover era mucho más largo. Y bueno, yo lo piqué y me lo pongo así más cortico, que es como me gusta. Y a este pienso hacerle lo mismo. Quedaría así contigo. Y me gustó cantidad. Este me estuvo costando 250 pesos. Y es marca Cuidado con el Perro. Que a mí esta marca me gusta de cantidad. Igual que el pantalón este que tengo puesto. Que este pantalón lo compré en una venta de garaje igual. Y este pantalón me costó 500 pesos. Este pulovito que también lo compré en una venta de garaje, que es marca H&M, y está súper bueno, la tela y todo, lo que bueno, ya yo lo piqué. Y este me costó 100 pesos, este lo encontré súper barato también. Toda la ropa que ustedes me ven no es de boutique ni nada de eso, todo yo lo compro en venta de garaje, porque ahora mismo es lo más económico aquí en Cuba. Ay, dime lo que quieres, pide lo que sea, yeah. Dímelo, mamita. Si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré en un... Quiero mandarle un fuerte saludo a Francisco, mi amigo Francisco, y a su querida muela. Un saludo también para la doctora, que espero que no vea este video. Nunca, él entenderá. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me estás dando. Espero que te hayan gustado todas las cositas que me compré. Gracias por siempre estar. ¿Qué es esto? Una guasaza. Gracias por siempre estar pendiente a cada uno de los videos que estoy subiendo aquí en el canal. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tanto apoyo. ¡Mua! Ahora mismo las tiendas están prácticamente vacías, las tiendas MLC, tienes que tener MLC. Entonces se ha puesto muy de moda los grupos de WhatsApp. En esos grupos tú puedes encontrar cualquier tipo de comida, de aseo, muebles para la casa, lo que sea. Todo lo que se pueda vender, ahí está en esos grupos. Pero todo no puede ser bueno. En esos grupos te encuentras las cosas, pero te las encuentras al triple de lo que vale en una tienda en moneda nacional. Pues estos grupos se dedican a vender todo lo que no está al alcance del cubano y todo tiene su precio. Estuve comprando ahí en el grupo, que se los estoy dejando por aquí, algunas de las cosas que vi que estaban vendiendo. Y les voy a enseñar, antes de entregar la ayuda, les voy a enseñar las cositas que compré, que fue este pomo de aceite de soya, que me estuvo costando 250 pesos. Tengo aquí, miren las cositas aquí, déjenme las ir enseñándoselas poco a poco. Compré también esta latica de sardinas que me costó, dice en aceite vegetal, esta me costó 300 pesos, súper cara. También estuve comprando este paquetico de detergente, que me gusta comprarlo para las ayudas porque yo sé que es de bastante falta ahora que hay que tener todo extra limpio, y esto tampoco está tan fácil de conseguir. Este paquetico me estuvo costando 100 pesos, moneda nacional. Lo próximo que estuve comprando fue este paquetico de lentejas, buenísimo también. Este me costó 160 pesos y creo que fue una buena compra. Este dice que trae 500 gramos.
Compré también de aseo este desodorante Fall Season, que este me costó 80 pesos. Compré este jaboncito Lux, que este me estuvo costando, ay Dios, este se me olvidó, creo que fueron 50 pesos. Bueno, voy a revisar en la casa y le dejo exactamente lo que me costó aquí abajo. Estas dos blusitas las estuve comprando. Ay, caballero, yo estoy sentada aquí en el parque enseñándole todas estas cosas a ustedes. Estas dos blusitas, una aquí y esta también, que la compré por el grupo. Dos blusitas ahí para incluir, porque estamos, ustedes saben, con mucha falta de ropa. Vamos a ver a qué persona encontramos en la calle necesitada. Quiero dársela a alguna señora que la edad adulta, los adultos son, los ancianos son los más necesitados, diría yo, aquí en Cuba. Entonces esta jabita espero que la reciba, le dé buen uso y pues por lo menos alegrarle un poquito su día. Un problema complicado es el tema del transporte. Pasas muchísimo tiempo esperando una guagua. Puede ser que no lleguen y otras veces que llegan pero no te recogen porque están llenos. Los visitaxis son estas bicicletas de 2 asientos atrás que te adelantan bastante tu recorrido. Pueden costarte de 60 pesos en adelante. Si es más barato es porque el recorrido es bastante corto. Las guaguas de 5 pesos son bastante económicas y algunas tienen hasta aire acondicionado, que son las que veo un poco mejor, ya que tu viaje puede ser muchísimo más cómodo. Estos carros tan bellos los llamamos almendrones, son bien usados aquí. Pueden costar de 10 a 50 pesos, depende de los municipios, de los horarios y de la distancia que recorran en los lugares. Y una de las cosas que el cubano gasta más es en tratar de conectarse. Les voy a dejar por aquí las fotos de los nuevos precios de Telsa para conectarse y la verdad que son carísimos. Esos se te van en... Bueno, yo que tengo que estar prácticamente siempre aquí conectada para hablar con todos ustedes, pues eso te dura 3, 4 días, cuanto más. Y la verdad que son bastante caros. Esto, me imagino yo que con un salario mínimo puedas ponerle internet, teléfono una sola vez. Porque si no, te quedas sin comer ese mes completo. Family, quiero tomar un minutico del video y es que muchos de ustedes me han preguntado de qué forma pueden enviar dinero hacia Cuba, de qué forma pueden ayudar a sus familiares aquí en Cuba. Y es bien sencillo, por aquí, por la pantalla, ahora mismo estoy dejando un número en WhatsApp que pueden escribirle, por ahí pueden llamar. Ella es una muchacha que se dedica a enviar dinero hacia Cuba. Ella es Carly Envío. Si tienen alguna duda, algún detalle que quieran saber, alguna información, pues pueden escribirle a este número que está apareciendo ahora mismo por aquí. Y ella va a aclarar todas sus dudas. Y su familiar aquí en Cuba está recibiendo ese dinero el mismo día. Family, cambio de planes. Estuvimos ahí en la 174 y la guagua nunca pasó. Así que ahora vamos a ir a comer a otro restaurante. Ya estoy aquí en Santo Suárez y siempre paso por un restaurante que se llama Don Cuenca y nunca he tenido la oportunidad de comer ahí. Entonces, como ya al Vampirito no puedo ir gracias al transporte aquí, pues nada, vamos a ir hasta allá y vamos a ver las ofertas que tienen, los precios. Les voy a estar informando de todo lo que están vendiendo ahí. Queda en la calle General Lee y ya. Sin más muelas, vamos para allá. Esta malta Bucanero, que es la más popular de toda Cuba, me costó 90 pesos. Como entrante estuve pidiendo estas frituritas de malanga con miel que me han encantado. Estoy como loca aquí de lo rica que están. También pedí tostones rellenos de jamón y queso, que a mí no me gustan mucho,
pero los pedí para que ustedes lo vieran porque es un plato típico de aquí, se come bastante y casi siempre en los restaurantes donde vendan comida van a tener esta oferta. Me estuvieron costando 140 pesos. Ahora pedí esta lasaña que hace rato no comía y me encantó también. La salsa está riquísima, el jamón, el queso está delicioso. Esto me costó, ¿cuánto fue, Indriani? 180 pesos me costó esta lasaña. Aquí ahora mismo estamos comiendo 2 personas y la palabra diabética está bloqueada del canal. Así que si ustedes quieren decirme que me voy a volver diabética, quieren dejar esos comentarios, no lo dejen porque no me van a salir. Ahora pedí bistec uruguayo, ya he comido bastante y esto me lo voy a terminar de comer en la casa. Este bistec me costó 280 pesos y viene incluido con el arroz y la ensalada. La cuenta total fue de 895 pesos. Comimos 2 personas, pero ya todas las cuentas que ustedes vean así, nosotros aquí en Cuba la vemos cara. Tal vez ustedes no la ven tan cara, pero recuerden nuestros salarios. Esto sí es una comida cara. Quiero mandarle un saludo bien especial a María José Solís, que me ve desde México. ¡Mua! Tengo que ponerme el nasobuco aquí porque... Un momento. Porque sigue el uso obligatorio del nasobuco. Entonces, aunque yo esté aquí ahora mismo en un parque, no voy a hacer que pase la policía y entonces me meta una multa. Y ahí sí, ya saben. Un saludo también bien grande para Andrés, que él me ve desde Venezuela. Un saludo bien especial para Juan Carlos y Yarelis, que ellos me ven desde México. Y en estos días él estuvo de cumpleaños. Y también estuvieron cumpliendo 7 años de casado. Muchas felicidades para los dos. Y gracias por siempre estar pendiente a todos los videitos. ¡Mua! Un saludo bien fuerte también para Javier y para Miguel, que me ve desde Caracas, desde Venezuela. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado muchísimo este videito. Si es así, recuerden dejarme un like para que YouTube me siga recomendando. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse y de esa forma me estarían ayudando cantidad. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. Yo te paga, solo $1,000,000 y no, baby, que va encima de la lista donde tú mereces estar, con tu carita tan viral. El mundo tiene que ver tu hermosura, con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura, y si